6 hábitos que silencian la voz de Dios. Rompe estos hábitos antes de que sea demasiado tarde. Hay un dolor profundo en el alma humana, un anhelo de escuchar la voz de Dios con claridad. Cada creyente conoce ese anhelo. Es ese momento en que el ruido de la vida se siente abrumador. Cuando inclinas tu cabeza en oración, desesperado por dirección, y aún así el cielo parece silencioso. ¿Quieres escucharlo? Necesitas su guía. Y todavía el silencio persiste. Pero la verdad es que Dios nunca dejó de hablar. Su espíritu susurra, su palabra resuena, su presencia te rodea. El verdadero problema es que a menudo nuestros propios hábitos, elecciones y patrones de vida nublan la señal. Es como tratar de sintonizar una hermosa melodía, pero el ruido de la vida la ahoga. La voz del pastor está ahí, pero las voces competidoras, tanto externas como internas, la hacen tenue. Esto no tiene que ver con si Dios te ama con un amor eterno. No tiene que ver con si Él quiere guiarte, anhela hacerlo más de lo que imaginas. Se trata de las barreras que, sin saberlo, construimos y que amortiguan su guía. Hábitos que parecen inofensivos o incluso normales en la cultura actual terminan por silenciar la única voz que más necesitamos. Y aquí está la esperanza. Esas barreras pueden derribarse. Esos hábitos pueden entregarse. Cuando lo haces, ocurre algo poderoso. Comienzas a escuchar el susurro de Dios con claridad inconfundible. Su dirección cobra vida. Su consuelo se siente cercano. Su convicción guía con precisión. Y tu caminar con Él se profundiza de maneras que nunca imaginaste. Si quieres profundizar tu relación con Dios y recibir más guía espiritual clara, suscríbete ahora y activa la campanita. Hoy quiero guiarte a través de 6 hábitos que impiden que los hijos de Dios lo escuchen claramente. Y mientras los identificamos uno por uno, creo que redescubrirás lo que Jesús prometió. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Hábito 1. Deja el hábito del pecado no arrepentido. El pecado siempre ha sido la mayor barrera entre la humanidad y la presencia de Dios. Desde el principio en el Edén, el pecado causó separación. Adán y Eva caminaban con Dios en perfecta comunión, pero cuando la desobediencia entró, esa cercanía se rompió. La Escritura es clara: tus iniquidades han hecho separación entre tú y tu Dios. Tus pecados han ocultado su rostro de ti, para que no te escuche. Isaías 59:2. La realidad es que el pecado no es solo un error, es un muro que nos bloquea de escuchar su voz. Tropezar es parte del camino cristiano. Ninguno caminamos sin fallas. Incluso los santos más fieles tropezaron. Pero hay diferencia entre caer y levantarse con arrepentimiento y vivir en pecado como si no tuviera consecuencias. Cuando elegimos aferrarnos a hábitos pecaminosos, ya sea en secreto o a la vista, esencialmente estamos cubriendo nuestros oídos espirituales. Elegimos el ruido de la culpa y la rebelión sobre el susurro del Espíritu de Dios. Mira a David. Cayó en un pecado grave y por un tiempo no percibía la presencia de Dios. En el Salmo 32 confesó: «Cuando callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día». Su silencio respecto al pecado, su negativa a arrepentirse, trajo pesadez, sequedad y distancia. Pero cuando finalmente se quebrantó y clamó por misericordia, Dios lo restauró. Contrasta esto con el rey Saúl, que endureció su corazón, puso excusas y se negó a arrepentirse. Su final no fue restauración sino ruina. La diferencia entre los dos reyes no fue la ausencia de fracaso, sino la presencia o ausencia del arrepentimiento. Si sientes que Dios está distante, haz una pausa y examina tu corazón. ¿Hay pecados ocultos que has tratado de enterrar? ¿Estás justificando comportamientos que el Espíritu ya te ha confrontado? El arrepentimiento no es sobre vergüenza, es sobre libertad. Es romper el muro que el pecado construye y abrir tu corazón de nuevo a la voz de Dios. Cuando te presentas humildemente ante Él, Él no se aleja. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esa limpieza restaura la claridad, quita la estática del canal, para que puedas escucharlo de nuevo.
No dejes que el orgullo te convenza de permanecer en silencio. No dejes que la culpa te persuada de que estás demasiado lejos. Dios está cerca de los quebrantados. Levanta al contrito. Y cuando el pecado se rinde en la cruz, el muro se derrumba y la voz de tu pastor se vuelve clara nuevamente. Si sentiste que Dios está llamándote a arrepentirte ahora, escribe en los comentarios: soy protegida por Dios. Hábito 2. Deja el hábito de las distracciones constantes. Dios a menudo habla en un susurro. Eso descubrió Elías en el monte. Primera de Reyes 19. Después del viento, el terremoto y el fuego, todo ruidoso y dramático, la voz de Dios vino en un susurro suave. Pero en nuestra generación, el silencio se ha vuelto raro. Nuestra mente se inunda desde que despertamos. El ping de notificaciones, la prisa de responsabilidades, el scroll interminable de noticias y entretenimiento. La distracción se ha vuelto nuestro ritmo diario, y en ese ruido, el susurro de Dios se ahoga. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. La quietud no es inactividad, es silencio intencional. Es practicar silenciar las voces competidoras para que la única voz que realmente importa pueda ser escuchada. ¿El desafío? Muchos cristianos temen el silencio. Llenan cada momento de sonido, charlas y gritos, porque el silencio expone el estado del corazón. Pero es en ese silencio donde Dios habla más claramente. Jesús mismo a menudo se retiraba a lugares tranquilos para orar. El Hijo de Dios, que vivía en constante comunión con el Padre, aún buscaba la soledad. Si Él necesitaba silencio, ¿cuánto más nosotros, en medio de distracciones constantes? Estamos dando a Dios las obras de nuestra atención. Y si todo lo que recibe son fragmentos de un corazón distraído, no es de extrañar que su voz se sienta débil. La distracción no siempre parece pecado. A veces parece ocupación. A veces parecen cosas buenas que desplazan lo mejor. Marta experimentó esto en Lucas 10. Estaba ocupada sirviendo, ansiosa por muchas cosas, mientras María se sentaba a los pies de Jesús escuchando. Jesús le dijo suavemente que María había elegido la mejor parte. No es que el servicio de Marta estuviera mal, sino que su distracción le robó lo más importante: escuchar la voz de su Señor. Dejar el hábito de la distracción es reclamar tu atención para Dios. Es elegir dejar el teléfono, apagar el ruido y sentarte en su presencia. Crear un espacio de quietud en tu día, no por obligación, sino por hambre. Porque los susurros de Dios no se oyen en el caos, se perciben en la quietud. Si deseas escucharlo claramente, crea margen en tu vida. Guarda tu tiempo de oración como algo sagrado, porque lo es. Que la Escritura sea más que un versículo rápido, que sea el alimento en el que te detienes. Practica descansar en su presencia sin prisa, y al aquietar las distracciones comenzarás a notar su voz, firme y segura, guiando tus pasos como lámpara en la oscuridad. Suscríbete y activa la campanita para recibir consejos diarios sobre cómo escuchar la voz de Dios en tu vida cotidiana. Hábito 3. Deja el hábito de la duda y la incredulidad. Uno de los mayores ladrones de la escucha de Dios es la incredulidad. La duda es más que una pregunta pasajera, es la condición de un corazón que se niega a confiar. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga corazón malo de incredulidad, apartándose del Dios vivo. Hebreos 3. La duda cierra los oídos del espíritu, nubla el corazón, embota el discernimiento y hace que los susurros de Dios parezcan débiles o incluso ausentes. La fe agudiza la escucha espiritual, mientras la incredulidad la embota. Piensa en Pedro. Cuando salió del barco para caminar sobre el agua, sus ojos y oídos estaban fijos en Jesús y escuchó el llamado «Ven». Mientras la fe lo guiaba, lo imposible se volvió posible. Pero cuando la duda entró, cuando miró más la tormenta que al Salvador, comenzó a hundirse. La fe lo sintonizó con la frecuencia de Dios, la duda la ahogó. Abraham nos muestra lo que significa creer contra toda esperanza. Aunque su cuerpo estaba muerto, no dudó por incredulidad. Romanos 4. Esa fe agudiza la escucha espiritual, permite reconocer la confirmación de Dios en su palabra, en su guía a través de circunstancias y en sus impulsos en oración.
Cuando la duda se vuelve habitual, nos entrena a cuestionar a Dios. Él habla, pero lo descartamos. Nos dirige, pero lo racionalizamos. Pronto el hábito de la duda se endurece en incredulidad, dejándonos espiritualmente sordos. Pero el que duda es como ola del mar, agitada por el viento. Santiago 1, 6, 7. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. La buena noticia, la fe no es ausencia de preguntas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. Creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9, 24. Dios nos encuentra en nuestra debilidad y fortalece la fe cuando entregamos la duda. Alimentar la fe con la palabra de Dios, recordar su fidelidad, rodearnos de testimonios y obedecer aunque no veamos todo, afina nuestros oídos espirituales y hace que su voz sea más clara. Si sentiste que Dios te está llamando a confiar más en Él hoy, escribe en los comentarios: soy protegida por Dios. Hábito 4. Deja el hábito del orgullo y la autosuficiencia. El orgullo es un enemigo sutil y, sin embargo, uno de los bloqueadores más fuertes de la voz de Dios. Nos convence de depender de nuestra sabiduría, fuerza y planes. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. El orgullo ahoga el susurro de Dios porque no deja espacio para su dirección. Los fariseos, en tiempos de Jesús, son un ejemplo claro. Expertos en la Escritura, pero sus corazones orgullosos los cegaron ante el Mesías que tenían delante. El orgullo nos hace espiritualmente sordos. Nos convence de que no necesitamos corrección y que nuestro camino es el mejor. La autosuficiencia puede parecer independencia, resolver todo solos, no orar, tomar decisiones sin buscar a Dios, pero debajo es el mismo corazón que dice «yo puedo» en lugar de «Señor, te necesito». La humildad crea terreno fértil para escuchar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4, 6. La gracia es el ambiente donde la voz de Dios se escucha. Si quieres dejar el orgullo, ora diariamente en rendición. Invita a Dios a cada decisión, aprenda a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Practica depender del Espíritu en lugar de apresurarte con tu propia sabiduría. El orgullo puede intentar silenciar el susurro de Dios, pero la humildad lo hará sonar más fuerte que nunca. Suscríbete y activa la campanita para recibir guías sobre cómo vivir con humildad y escuchar la voz de Dios todos los días. Hábito 5. Deja el hábito de hablar negativamente y quejarte. Nuestras palabras tienen poder. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Lo que decimos moldea lo que escuchamos, incluso espiritualmente. El hablar negativo y quejarse no solo desanima a los demás, también envenena nuestro corazón y nos hace sordos a la voz de Dios. Piensa en Israel en el desierto. Dios los había liberado con milagros poderosos, pero se quejaron. Su negatividad silenció la promesa de Dios y una generación perdió la tierra prometida. Quejarse desplaza nuestra atención de la bondad de Dios a nuestros problemas. Cuando nuestros labios están llenos de negatividad, nuestros oídos están cerrados a su aliento y guía. El espíritu se entristece por el habla corrupta. Efesios 4, 29, 30. La gratitud despeja la línea. No se inquieten por nada, oren en todo con acción de gracias. Filipenses 4, 6, 7. La gratitud reemplaza la queja, trayendo paz, y en esa paz la voz de Dios se escucha con claridad. Debemos alinear nuestro habla con la verdad de Dios, alabar en lugar de quejarse, bendecir en lugar de maldecir, declarar fe en lugar de miedo. Sé intencional. Sustituya negatividad con oración y palabras de fe, incluso en pruebas. Si sientes que Dios te está llamando a cambiar tu manera de hablar hoy, escribe en los comentarios. Soy protegida por Dios. Hábito 6. Deja el hábito del miedo y la preocupación. El miedo roba paz, alegría y nubla nuestra capacidad de escuchar el susurro de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo. El miedo es del enemigo, paraliza la fe y silencia la voz del pastor. La preocupación habitual ahoga la guía divina. Jesús nos dijo,
No se preocupen por su vida, qué comerán o vestirán. ¿No valen más que las aves? Mateo 6. El miedo nos hace creer que estamos solos y nos fuerza a controlar en lugar de descansar en la provisión de Dios. El miedo paraliza, la fe mueve. El miedo silencia, la fe escucha. La paz es el canal claro. Escoge confiar a diario. Habla la verdad cuando el miedo grita mentiras y ancla tu mente en las promesas de Dios. La paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz no es pasiva, es un escudo donde la voz de Dios se escucha claramente. Cuando el miedo toque tu puerta, responde con fe. Cuando la preocupación surja, contrólala con adoración. Cuando la ansiedad intente ahogarte, deja que la oración te eleve por encima de las olas. Si quieres aprender a vivir en paz y confianza plena con Dios, suscríbete y activa la campanita. Recibirás enseñanzas prácticas para escuchar su voz todos los días. Conclusión. La claridad de la voz de Dios. Dios siempre ha estado hablando. Su espíritu ha estado susurrando. Su palabra ha estado viva. Su presencia ha estado cerca. La pregunta nunca fue si Dios quería ser escuchado, sino si nuestras vidas dejaban espacio para su voz entre distracción, duda, orgullo, negatividad y miedo. Cada uno es como estática en la línea, distorsionando la señal. Cuando estos hábitos se entregan, la claridad regresa. Es como sintonizar una radio. La frecuencia siempre estuvo ahí, pero la interferencia impedía escuchar. Cuando la interferencia desaparece, la melodía llega pura y fuerte. Eso sucede al rendir estos hábitos en la cruz. La guía de Dios se vuelve clara, su consuelo cercano, su convicción inconfundible y sus promesas resuenan verdaderas. No tienes que dejar estos hábitos por tu propia fuerza. El Espíritu de Dios te capacita. Donde reinaba el pecado, ahora gobierna la gracia. Donde la distracción robaba, ahora la paz guarda. Donde la duda nublaba, ahora brilla la fe. Donde el orgullo resistía, ahora se inclina la humildad. Donde la negatividad se quejaba, ahora canta la gratitud. Donde el miedo paralizaba, ahora se mueve el amor. No te desanimes si has luchado. No creas la mentira de que perdiste tu oportunidad. Dios es paciente. Su misericordia es nueva cada mañana. Está listo para encontrarte en el momento en que te rindas. Él se deleita en acercarse a quienes se acercan a Él. Toma valor hoy. Decide dejar lo que te estorba y hacer espacio para su presencia. Cuando dejas estos 6 hábitos, no solo escucharás a Dios de vez en cuando, caminarás con Él a diario. Y en su voz encontrarás vida, dirección, paz y gozo que el mundo nunca podrá quitar. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos 6 hábitos sientes que necesitas dejar primero? Si sentiste que Dios te habla ahora, escribe, soy protegida por Dios. Tu respuesta puede inspirar a alguien más a escuchar la voz de Dios claramente.